Nutrición Sanadora, el podcast. Hola a todos, sean bienvenidos a otro capítulo de Nutrición Sanadora. Gracias por estar acá, por vernos. Estamos con Diana. Queríamos hablar algo muy especial, muy importante, con nuestra psicóloga del equipo. Esperamos que sea de ayuda para todos ustedes, pero antes queremos decirle que recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Estamos subiendo constantemente videos en YouTube. También tenemos nuestra página web www.nutricionsanadora.com para que vayan y nos visiten y pueden hacernos preguntas también en el WhatsApp que está anclado al Instagram por si tienen dudas. Estamos para responderles, así que empecemos con este nuevo capítulo con Diana. Bienvenida Diana, un gusto tenerte por acá nuevamente. Hola a todos, gracias Denise, de verdad que es súper rico estar aquí contigo y poder compartir igual con los oyentes y con las personas que nos siguen temas que igual son importantes para su salud, no solamente física, sino emocional. Así que hoy vamos a trabajar o vamos a hablar acerca de un tema que es súper importante, que son las emociones y la alimentación. No sé si tú tienes alguna pregunta antes o algo que quieras conversar antes. Cuéntanos nomás qué es esto de las emociones y la alimentación. Bueno, primero, yo pienso que hay un tabú con respecto a las emociones hoy en día en la sociedad y pienso que es un tema que es muy importante tenerlo en cuenta. Decirles que las emociones no son nuestras enemigas. De hecho, las emociones son respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o eventos o estímulos que hay en el ambiente. Ellos nos ayudan a adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida. Y es un privilegio sentir las emociones. Porque es como lo innato de ser humano, ¿sí? Es nuestra característica principal, las emociones, ¿sí? Con ellas sentimos, expresamos. Entonces, esto es importante decirlo porque muchas veces encontramos a una sociedad que constantemente está reprimiendo las emociones, que constantemente, no sé, tiene el temor de sentir la tristeza o el temor no sé, de sentir esta ansiedad, esta frustración. Y como lo decía, es importante poderlas vivir, poderlas aprender a identificar también, porque hacen parte de lo que somos como personas, pero también nos ayudan en nuestro proceso de ir aprendiendo a regularnos y a identificarlos, ¿ya? Entonces, ahora, con respecto a la alimentación, no sé si tú, por ejemplo, has visto, y yo sé que sí, cuando tú has atendido pacientes, que generalmente, por ejemplo, no sé, una persona que tiene sobrepeso, a veces no es porque se alimente mal, sino que come en exceso y muchas veces los pacientes dicen, estoy alimentándome en exceso porque estoy con ansiedad. Entonces, o por ejemplo, estoy muy triste y pueden pasar dos cosas. Primero, que la persona deja de comer o segundo, también come en exceso. Entonces, es importante empezar a relacionar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces detrás del comer, no solamente, y creo que ahí también hay que apuntar un poco, es como la motivación por la cual nos estamos alimentando. ¿Cuál es esa motivación cuando nos estamos alimentando? Si realmente es porque me quiero nutrir bien, porque entiendo que mi cuerpo necesita alimentarse, necesita energía, porque obviamente en el día a día se desgasta, o porque quiero, no sé, el tema estético, quiero ser una persona delgada, pero finalmente con un tema de aprobación, o sea, de sentirme aprobada por los demás, o también estoy viviendo un momento intenso en mis emociones. Estoy o con una ansiedad que puede volverse un trastorno ansioso o con una tristeza que se puede volver también un trastorno, por ejemplo, depresivo. Entonces, es importante aprender a identificar qué está pasando en mí, ¿sí? Y yo cuando trabajo con los pacientes, digamos que lo primero que hacemos es
aprender a identificar mis emociones, porque finalmente mis emociones también son un síntoma de que algo está pasando dentro de mí. Por Sí. ejemplo, ¿Cómo cuéntame. cómo podríamos, Diana, aquí como para ayudar a la gente a enseñarles a ellos a identificar una emoción? Por ejemplo, alguien que no puede parar de comer, que está todo el día comiendo o que no se preocupa en realidad de su alimentación o que está obsesionada con comer poco. ¿Cómo podrías tú darnos algunos tips para poder identificar esa emoción que está detrás de lo que estamos haciendo o dejando de hacer? Yo pienso que lo principal es tratar de identificar cuál es la motivación, ¿sí? De por qué, por ejemplo, estoy comiendo de más. ¿Qué está pasando en mí? Eso como punto número uno. Como punto número dos, identificar cuáles son los pensamientos más recurrentes o más repetitivos en mí. ¿Por qué? Porque eso también me va a llevar a identificar claramente mi emoción. Por ejemplo, si soy una persona, porque también tiene que ver el rasgo de la personalidad, ¿no? Obviamente todos tenemos un carácter y una personalidad diferente. Todos tenemos una interpretación de las cosas diferente. Aunque veamos lo mismo, interpretamos de diferente forma. Y obviamente eso viene influenciado por muchas cosas, por nuestro carácter, por nuestra personalidad, también por cómo nos educaron, por el entorno, etcétera. Entonces, lo principal es identificar qué estoy pensando, porque mis pensamientos generan una emoción. Mm. Ejemplo, si soy una persona que está pensando constantemente, no sirvo para nada, siempre que me miro al espejo estoy fea, estoy gorda, soy mala mamá, soy mala esposa. Obviamente ese mensaje que yo estoy alimentando constantemente en mí va a empezar a generar una emoción, que principalmente es, por ejemplo, la tristeza, ¿ya? Pero esta tristeza que digamos que en la normalidad la tristeza nos ayuda a adaptarnos a una pérdida, por ejemplo, ya no es una tristeza fisiológica, digámoslo así, una tristeza normal, sino ya se empieza a convertir en una depresión, Mm. porque ya estos pensamientos son constantes en mí, entonces ya es algo que yo ya no, o sea, se vuelve mi estado natural. ¿Me entiendes? Ya no es una tristeza momentánea, que es, no sé, por ejemplo, si muere un ser humano, un ser querido, obviamente yo voy a llorar, voy a estar mal y es natural que yo llore. O no sé, o por ejemplo, tuve una ruptura amorosa o peleé con mi amiga, es normal que yo sienta tristeza. Pero este tipo de tristeza ya no va a ser una tristeza normal, sino va a ser una depresión. ¿Por qué? Porque en mi mente estoy constantemente pensando. Entonces ya cuando yo voy a ver la comida, muy seguramente no la voy a ver con este fin de es para mi bienestar, es para nutrirme, es para que mi cuerpo esté bien, sino lo voy a hacer, pueden haber opciones como voy a comer para satisfacer o para que esta sensación, este dolor que estoy sintiendo pueda minimizarse o pueda disminuirse. O al contrario, voy a comer porque tengo rabia, entonces necesito como autodestruirme. Entonces, ¿me entiendes? Que igual es importante, finalmente es como identificar cuál es mi motivación, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que llegan a nuestra consulta a nutrición sanadora, también lo hemos hecho, que es importante también preguntarles por qué lo haces, o sea, realmente por qué quieres nuestra ayuda. Porque claro, o sea, esto es súper integral, ¿sí? O sea, está el cuerpo y está también nuestra alma, ¿sí? Y es como decir, bueno, ¿por qué quieres ayuda realmente? O sea, ¿es solamente estético? Que no está mal pensar y decir, yo quiero ser delgada porque me quiero ver bien, ¿me entiendes? Pero detrás de eso, ¿cuál es la motivación? Entonces, eh, con las emociones, yo pienso que las emociones son algo muy hermoso del ser humano, porque nos ayudan a expresarnos, nos ayudan a finalmente a desarrollarnos también socialmente, a poder vincularnos con otras personas, hacerlas parte también de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo. Eh, pero también lo que yo te decía al principio, hay un tabú en cuanto a las emociones. Hoy es muy común, por ejemplo, no sé, que tratemos de evitarle a nuestros hijos el dolor, Mm. ¿sí?
Y pienso que ahí es donde tenemos que empezar a darle una vuelta, porque no es evitarles el dolor, sino es enseñarles a transitar ese dolor, porque es algo que tú no puedes evitar. O sea, la tristeza o la frustración, por ejemplo, es algo que tú no puedes evitar en los niños y es algo que no podemos evitar nosotros. Son cosas que no podemos controlar, son cosas que son inciertas. Entonces, es importante como este ejercicio de aprender a identificar. Justo hoy día en la mañana estaba viendo uno que mientras hago cosas me gusta escuchar reels o me gusta escuchar podcasts y estaba escuchando uno acerca de la generación de cristal, de esta generación de cristal y de cómo le hemos hecho un daño inmenso pensar que es una generación así, que no se le puede decir nada, que no se le pueden colocar límites, que todo el día los tenemos activos en algo para que no se aburran, para que no se frustren, para que no estén tristes, para que no se enojen. Entonces, démosle con el computador, con el celular, con el Nintendo, con la televisión. Entonces les impedimos a ellos que puedan demostrar cuando están tristes, cuando están frustrados, cuando están aburridos. Les impedimos entonces que ellos empiecen a conocerse. Porque yo no me voy a conocer si estoy todo el día haciendo algo, me voy a conocer cuando estoy también quieto, cuando busco algo que hacer para entretenerme, también me voy a conocer cuando me enojo y cuando entiendo que no debo enojarme luego. Entonces, dejar a los niños que tengan un tiempo para hacer, porque en todo Sí. buscarles el qué hacer, ¿no? Llevémoslos para allá, que hagan este deporte, que hagan esta actividad, ocupándolos todo el día en qué hacer, nunca los dejamos ser. Y si no los dejamos ser, entonces, como bien hablas tú, súper importante, no dejamos que ellos reconozcan que tienen emociones, cuáles son estas emociones y cómo canalizarlas a medida que van creciendo. Exacto. Es importante eso, inclusive también en nosotros los adultos. Es importante como a veces hacer este ejercicio y yo siempre le digo a mis pacientes, mira, el ejercicio es como que tú tienes que empezar a generar un diálogo interno contigo mismo, así como, oye Diana, ¿por qué estás pensando esto? ¿Sí? Porque uno se conoce, uno sabe, por ejemplo, cuando está pensando algo que sabes que te va a generar un malestar emocional. Y a veces el alma se acostumbra a pensar así y sacarla de de ese lugar es muy difícil porque ya se genera un sistema de creencias. Entonces, cuando ya hay un sistema de creencias, es como tú eres lo que piensas, finalmente. Entonces, lo que tú estás pensando finalmente es lo que tú vas a conducirte día a día. Esa va a ser tu conducta. Entonces, muchas veces es importante, nosotros, por ejemplo, a los niños les decimos, mira, no está mal, porque antes era como no llores, ¿sí? Como no tienes que enojarte, no tienes que llorar, no tienes que frustrarte. Y no, es un mensaje incorrecto. Es, mira, la emoción no es tu enemiga porque es algo tuyo, es algo de que te identifica como ser humano, que es súper valioso entender que imagínate, o sea, los animales han hecho estudios, pero los animales, por ejemplo, que hay un vínculo, pero no el nivel, por ejemplo, de las emociones que tenemos nosotros. Entonces, es como decirle, mira, la tristeza no está mal. Lo malo es la forma como tú reaccionas. Es eso, que ahí es donde tenemos que aprender a conducirlos y nosotros también como adultos conducirnos, saber conducirnos en la reacción, porque la emoción necesita manifestarse sí o sí, porque si no se manifiesta, de algún modo el cuerpo lo va a manifestar, ya sea por un dolor de cabeza, por un dolor de estómago, porque es una emoción reprimida, ¿me entiendes? Entonces nosotros fuimos creados con el fin de manifestar esas emociones, de no reprimirlas, porque como te decía, las emociones hacen que nosotros también podamos vincularnos socialmente. Entonces, ¿cómo voy a saber yo, por ejemplo, que mi hijo no está pasando un buen momento emocional? Observándolo, ¿verdad? O sea, si yo veo que, no sé, si ayer estaba feliz y hoy está un poco bajoneado, ¿qué le está pasando? Entonces, es como enseñarles y nosotros mismos también hacer el ejercicio de aprender a identificar por qué estoy así. ¿Cuál es la emoción? Por ejemplo, ¿cómo estoy hoy? Estoy triste, estoy frustrado, estoy con miedo. Y si es así, si la logro identificar, poder decir, bueno, ok, estoy con miedo. ¿A qué le estás teniendo miedo?
es empezar a generar este diálogo conmigo mismo. ¿A qué le estás empezando a tener miedo? Y ahí es cuando empezamos a cuestionar, a ver si realmente lo que estoy sintiendo puede ser un suceso o un evento real, es algo que puede pasar, o es una creencia irracional. Cuando hablo de creencias irracionales, me refiero quizás a creencias que yo pienso, ocupo mi mente creyendo que va a pasar y el 91% no pasa. Entonces, ¿Y cómo podemos relacionar, Diana, esto de las emociones con lo de la comida? Entonces, pasa mucho que hay pacientes que bueno, con los pacientes que he trabajado, que por ejemplo tienen trastornos de conducta alimentaria, son pacientes que tienen estas características de o están muy ansiosos o están muy depresivos. Hablo de la palabra depresión porque, como te decía, ya la tristeza no es una tristeza normal, sino ya se convirtió en un trastorno, ¿sí? Entonces, la relación que tú vas a tener, esta relación emocional que tú vas a tener con la comida, no va a ser una relación correcta, porque finalmente tú vas a buscar la comida para suplir algo que no es físico, sino emocional. Entonces, no sé, por ejemplo, el azúcar. ¿Sí? Porque claro, como este mito de que el azúcar te sube el ánimo, entonces la gente también, hay un mensaje erróneo con eso, con el azúcar también. Entonces la gente relaciona, ya, ok, yo estoy triste, me voy a ir a comer un chocolate, me voy a ir a comer, no sé, un pie de limón. Pero entonces ya no es una conducta quizás que, no sé, una conducta que puede ser como en la semana voy una vez y me como un pastel o un chocolate, sino ya se convierte en un hábito. O sea, de ser una conducta quizás así como momentánea, pasó a ser ya un hábito. Y ahí es cuando empezamos a tener problemas, porque, claro, la persona al comer y al saciarse, inconscientemente busca saciar, como yo te decía, saciar o satisfacer o disminuir este malestar que está dentro de suyo, que puede ser ansiedad o tristeza. Y como ya su estómago se sacia y no pasa nada, entonces constantemente va a estar buscando cómo saciarlo. Y es increíble porque Exacto. Entonces, y es increíble porque la mente utiliza atajos. La mente, estos atajos son como pequeños caminos que usa eh, para que no gaste tantos recursos psíquicos. Entonces, por eso a veces los hábitos son difíciles, por ejemplo, los hábitos que no son funcionales son difíciles de cambiar o de reemplazar, porque la mente ya se acostumbró así porque hay un sistema de creencias detrás. Entonces, claro, la comida y también es como el mensaje que nos da la sociedad, o sea, la comida, el mensaje que nos da la sociedad de la comida te sacia, pero muy poco se habla de que la comida te nutre, de que la comida, por ejemplo, te tiene que dar energía, que es lo que tú hablas, por ejemplo, en tus podcasts, que tú dices, por ejemplo, que no sé, que el sol te da energía, o que tienes que comer conscientemente, pensando que, claro, es rico comer, porque comer es algo placentero, pero también te estás nutriendo, o sea, le estás dando a tu cuerpo la energía y todo lo que necesita para el día a día. Cierto. Entonces, Es súper importante, Diana, lo que nos ha hablado hoy día. Lamentablemente el tiempo se pasa volando, así que vamos a hacerle un pequeño resumen a las personas de que pienso yo, corrígeme tú si piensas que quizá hay otro mensaje más que dejar, pero intentar entender el por qué comemos. Siempre le hemos hablado nosotros acá en Nutrición Sanadora, el por qué hago las cosas, cuál es el propósito. Si yo como por comer nomás porque es rico, tengo que entender que hay algo dentro de mí que estoy tratando de llenar, que no ha sido llenado. Porque yo no como solo porque es rico, porque sí, es rico cocinar y sentir sabores, pero uno come porque necesitas nutrirte. El alimento no es un fin, y en esta sociedad es como, hoy fin de semana, qué rico, comamos algo. Hoy llego en la noche del trabajo, estoy cansada, qué rico, comamos algo rico, una papa frita, una hamburguesa. Es como un fin para sentir un placer pequeño, pero que a la larga causa un deterioro en mi cuerpo. Entonces entender por qué estás comiendo así y para qué como, que es para nutrirme.
encontrar el sentido de la alimentación y que mi vida no gira en torno a la comida, sino que gira en torno a ese propósito interno con el que vine a la tierra para mostrar eso que vine a mostrar. Ujú. Exacto. Entonces, no, invitarlos a que podamos empezar a hacer un ejercicio de desarrollar este diálogo conmigo mismo. O sea, de aprender a identificar las emociones, aprender a ver identificar esta motivación de por qué me estoy alimentando. Y finalmente también proyectarme. Esa motivación me va a ayudar a mí a proyectarme hacia el futuro también en cómo me quiero ver yo a los 40, a los 50, a los 60, porque el tiempo pasa muy rápido y el cuerpo envejece. Entonces, ¿cómo quiero pasar yo también mi vejez? También decirles que obviamente queremos seguir profundizando en estos temas. Y también es muy importante su opinión. Entonces, la idea es poder seguir profundizando y ver también qué temas con respecto a esto que hemos venido hablando también quieren que podamos conversar. Así que eso. Cierto, gracias por el tema, gracias por lo que hemos aprendido hoy día, Diana, por tu claridad. Gracias a ustedes por escucharnos, entonces estamos atentos a sus comentarios. Nos gusta muchísimo cuando nos escriben que quieren oír, cuando nos dicen más o menos qué dudas tienen, para poder así ayudarles. Recuerden que este equipo de Nutrición Sanadora es para ayudarlos a ustedes, así que aquí estamos a su disposición. Un gusto, gracias por escucharnos, compártanos, visiten nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima. Adiós. Adiós. Nutrición Sanadora. El podcast.